días. Antes que nada, agradecer de nuevo a Tarazona, al ayuntamiento, haber fomentado estos cursos. Me imagino que este haya sido para ustedes uno de los primeros actos públicos que nos podamos reunir después del año que hemos tenido de manera internacional. Entonces, bueno, agradecer al ayuntamiento, agradecerle a ustedes la presencia. Y bueno, antes que nada, voy a hablar de, bueno, se ha oído hoy directamente, he escuchado dos intervenciones donde se habla de la fiebre amarilla, especialmente el profesor Antonio habló de la fiebre amarilla en el Reino de Granada y otras epidemias. Y bueno, me imagino que a lo mejor, bueno, yo llegué ayer, pero me imagino que a lo mejor ayer o el día inaugural también se haya hablado sobre la fiebre amarilla. Pero bueno, una epidemia tan importante en el siglo XIX, bueno, anteriormente también existía, ya veremos la trayectoria, pero una epidemia tan importante en el siglo XIX que causó tanto desnivel económico, de vidas humanas, ¿cómo llegó a erradicarse? ¿Quién fue responsable de que esta epidemia, no fuese todo ya parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Aunque bueno, sigue siendo endémica en países de África, Asia, algunas zonas de Sudamérica. De hecho, en el 2016 hubo una última epidemia en la zona de Angola, pero en lo que es el Caribe ha sido erradicada, en Europa ha sido erradicada. Bueno, ¿quién fue el responsable de esto? El responsable de esto fue un científico cubano que se llamaba Carlos Juan Finlay, ¿vale? Un científico cubano que nació en 1833 en la ciudad de Camagüey. Antiguamente, en la época en que nació, se llamaba Puerto Príncipe, y que, bueno, era parte de la corona española en esa época, por lo que me honra decir que también, aparte de cubano, era español en esa época. Y entonces, bueno, esta persona fue la responsable de que esta epidemia se erradicara. Y lo más importante, una persona que descubrió, que anunció al mundo el agente transmisor de esta epidemia, fue condenado al ostracismo social por muchos años. De hecho, por 20 años no fue aceptada como cierta la teoría de la transmisión de la fiebre amarilla. Y bueno, es una manera también de reivindicar su nombre y que todo el mundo conozca no solo esta increíble persona, sino con el aporte que ha hecho al mundo científico, al mundo de la medicina y al mundo en general, porque bueno, gracias a sus planteamientos sobre la fiebre amarilla, a sus planteamientos de cómo erradicarla, han sido posibles obras notables de ingeniería como el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, como saben, fue una empresa inicialmente francesa que tuvieron que abandonarlo porque 20.000 personas murieron en la construcción durante la época en que Francia había tomado el impulso para construir el canal. Y gracias a los descubrimientos de Carlos Finlay sobre la propagación de la fiebre amarilla a través de un vector contagioso que era el mosquito, con sus recomendaciones, pues obras tan ingentes como el Canal de Panamá pudo ser posible. Bueno, quería empezar la introducción con este pequeño cartoon del siglo XIX, que ya era una banderita muy temida, ¿no? Donde estaba la bandera amarilla, significaba zona de contagio, zona de cuarentena de la fiebre amarilla. Nadie se acercaba, le llamaban el Yellow Jack. Era una banderola, y ya gracias a Finlay, esa banderola ya no se ve en ninguna de las zonas donde la fiebre amarilla era endémica. Bueno, como ya le comenté, Finlay nació el 3 de diciembre de 1833. Su padre era un médico escocés, su madre tenía ascendencia francesa de la isla de Trinidad, y desde niño, según comentan en sus propios escritos, vivía en una vivienda muy internacional. Hablaba inglés, francés desde nacimiento, además del castellano. Después, de una estancia en Alemania, también empezó a hablar fluidamente el alemán, lo que lo llevaba siempre. Era una persona muy instruida de varios idiomas, leía mucho, sobre todo las publicaciones internacionales de Londres, París, Viena, que eran los centros, las mecas del saber de la época, y siempre vivió entre Europa, viajaba mucho a Europa, pasó sus primeros estudios en Francia. En Francia tuvo que regresar a Cuba después de su primer periodo, a los 11 años que viajó. Regresó a los 2 años porque
tuvo una enfermedad de coria, que le impidió el habla, tuvo problemas del habla, de parálisis, y eso lo corrigió posteriormente con mucha disciplina, con muchos ejercicios que su propio padre le recomendó. Y bueno, y entonces pasaba su infancia entre La Habana y ciudades capitales de Europa. Estuvo en Londres, estuvo en Alemania, en Berlín, en Viena, estuvo en París. Y bueno, finalmente, a pesar de estos logros magníficos, que tuvo notas muy buenas en estos centros de estudio en Europa, sus notas no fueron aceptadas en la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana era una universidad real y pontificia fundada en 1728 en el convento de San Juan de Letrán de los dominicos, y no aceptaban los notas que había alcanzado Finlay en sus estudios europeos. Por eso se marchó a Estados Unidos, a Filadelfia, y ahí entró en el Jefferson Medical College, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad, y ahí se graduó en 1855. Fue muy importante para él su estancia en esta institución, en esta universidad, porque ahí conoció a John Kersley Mitchell, que fue quien le introdujo en la teoría de que los gérmenes eran transmisores de enfermedades. Tanto Mitchell como su hijo Silas fueron mentores de Finlay. Silas, que es considerado el padre de la neurología moderna, comentó en sus escritos posteriores de que le había propuesto a Finlay, viendo su interés, su dedicación y disciplina, de quedarse a trabajar en New York con él. Dice que mucho menos mal que no lo aceptó y que regresó a Cuba. Empezó, bueno, como comenté, regresa a Cuba en 1857 y ahí empieza estudio de oftalmatología. Empieza una carrera de oftalmatología guiado por su padre, que era la rama que más había trabajado, y empieza a hacer sus consultas de oftalmatología. Vale, gracias a sus tutores que había tenido en Estados Unidos, en Pensilvania, sus mayores aportaciones, sus mejores maneras de ver y de sus estudios científicos se basaron en la investigación y en la observación, ¿vale? Bueno, una vez en Cuba se dedicó a estudiar la propagación del cólera. En 1867 en la ciudad de La Habana hubo un brote muy importante de cólera, y Finlay se observó que todos los casos primarios más importantes estaban junto a la Zanja Real. La Zanja Real fue el primer acueducto que hubo en La Habana, que llevaba aguas desde el río de la Chorrera al centro de la ciudad, y simplemente era una zanja abierta, no estaba cubierta, y él recomendó al periódico Diario de la Marina, que era el periódico oficialista de la época, que las personas no bebieran agua de la Zanja Real, que se mantuvieran alejados de esa zona. Sin embargo, el director del periódico, por motivos políticos, porque no quería enfrentarse a lo que venía haciendo el gobierno español de la ciudad para enfrentar esta epidemia, no publicó el trabajo de Finlay. Sin embargo, hasta 1873, que es cuando ya la epidemia había pasado, y es que publican estos comentarios. Sin embargo, después se prueba, ya Finlay había estado estudiando sus libros de Londres, sus investigaciones en Inglaterra, de que, claro, la salud pública en Londres se venían haciendo trabajos para limpiar el Támesis, y porque era muy importante el factor del agua contaminada contribuido con el cólera. Vale, era un hombre muy inquieto para su época. Además del estudio sobre cólera, la transmisión de enfermedades, se dedicó a la cirugía del cáncer, a cómo afectaba el alumbrado de gas a las personas, a la salud de las personas, la lepra, bueno, y muchos estudios más, muchas investigaciones autodidactas que venía haciendo. Y sin embargo, aún así, a pesar de eso, no fue aceptado en la Real Academia de Física y Ciencias Naturales de La Habana hasta 1872, después de 7 años. Aún así, su candidatura la aprobaron por unanimidad. Bueno, ¿qué es la fiebre amarilla? Es una enfermedad infecciosa hemorrágica que causa, como comenté, actualmente todavía en zonas de Sudamérica y África, causa muchos brotes epidémicos. Debe su nombre a la ictericia, ictericia, viene siendo que la pigmentación amarilla de las zonas blancas del cuerpo, sobre todo en la parte baja de los ojos,
debido al aumento de la bilirrubina en el hígado. Entonces, de ahí bien toma el nombre. Sus síntomas son fiebre, cefaleas, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. Y puede llevar hasta un 50% de mortalidad. Sobre todo, se dice que los 2 primeros días son los más serios, ya después se sobrevive bien a la enfermedad. En 1937, un científico sudafricano que trabajaba para la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, Mac Taylor, descubrió la vacuna de la fiebre amarilla y gracias a esto ganó un premio Nobel de medicina. Es una enfermedad que se puede prever, pero una vez que se contrae no hay cura conocida como tal, solamente es un tratamiento sintomático para ello. Bueno, la fiebre amarilla, que se le conoce como el vómito negro también por los vómitos que dan, que van de coloración verde a coloración negra sanguínea al final, tiene su origen, se cree que tiene su origen en África, ¿vale? De hecho, las personas nativas de África, cuando contraen la enfermedad, debido a ya carácter inmune que van teniendo de la misma, solamente la desarrollan como una gripe leve, a diferencia de los europeos y sobre todo los indígenas cuando fueron transportadas por los barcos esclavos, que se supone que trajeron los esclavos y también los mosquitos dentro de los cargamentos a las Américas. Lo más antiguo que se conoce en referencias en América es 1647 en las Islas Barbados, y en 1648 se conoce ya en Centroamérica. Los mayas le llaman quequit, un término maya que significa vómito de sangre, y en Cuba aparece un año después, en 1649. El brote, bueno, como dice aquí, en Cuba la enfermedad apareció por primera vez en 1649, se extendió por toda la isla y hasta 1653 estuvo activa, desapareció probablemente después de esa época debido probablemente a que haya habido una inmunidad, y vuelve con fuerza en 1761. Bueno, algunos brotes importantes los puede ver. Como comenté, ¿no? La fiebre amarilla en América fue causa de muchos fracasos militares. Se dice que en la conquista de La Habana por los ingleses en 1762 quedaron 7.000 hombres, 7.000 soldados de los 15.000 hombres que llevaron las armadas inglesas. En España, supuestamente en las 2 guerras que tuvo en Cuba, en 1868 y 1895, perdió 100.000 hombres, todo de la fiebre amarilla. El ejército norteamericano de ocupación en Cuba perdía 200 hombres diarios, que era muchísimo más de lo que se perdía en el campo de batalla. Entonces, era en la zona como se había hecho endémica, era causa de muchos fracasos militares. Como dice, en 1195 la escuadra de Weyler fue destruida al atacar la isla de Martinica, destruida totalmente por la fiebre amarilla. Lo dejo acá para que lo puedan comparar. La primera aparición en Sudamérica es en 1658 en Pernambuco. Tanto en Sudamérica como en el Caribe se cree que también la necesidad de cortar hábitats naturales de aves que se alimentaban de los mosquitos, otro tipo de animales se alimentaban de los mosquitos, de la larva de los mosquitos, para poder deforestar, para plantar caña de azúcar, hizo también que hubiera mucha incidencia de fiebre amarilla posteriormente a este desarrollo de las centrales azucareros, de los ingenios azucareros en la zona del Caribe y en la zona de Brasil. Bueno, en España también se contabilizaron varios brotes, más importante de todos fue en Cádiz en 1800, a pesar de que hubieron muchísimos más. En New York, Cuba, como Santo Domingo, fue una de las zonas más afectadas también. Bueno, después posteriormente podrán ver esto, ¿no? Se puede ver todas las cifras, se pueden ver las cifras en video. Vale, la fiebre amarilla contribuyó a la implementación de preceptos higienistas en la corona. En España también fueron aplicadas en las zonas que estaban bajo dominio español, y además de ser la causa fundamental, el intento de establecer una ley general de sanidad para toda España.
durante el trienio liberal, que fue el proyecto de Código Sanitario el 30 de abril de 1822, que no fue llevado a cabo por la caída del gobierno liberal en 1823, y así como la elaboración del primer Código Sanitario español, que fue la Ley Orgánica de Sanidad de 1855. Bueno, Finlay comentó que empezó a interesarse en 1858 en sus memorias sobre la fiebre amarilla, 3 años después de haberse graduado de medicina. Como existe la leyenda de que estaba rezando un rosario y había un mosquito que estaba atraído por la luz del farol donde estaba rezando, y a partir de ahí, viendo el mosquito zumbando, fue que lo tomó como posible vector, decidió investigarlo por posible vector de la fiebre amarilla. Bueno, al principio Finlay se unió a la idea de que la relación de la prevalencia de la fiebre amarilla y las condiciones atmosféricas tenían un origen similar, pero ya para 1879 había cambiado de opinión. ¿Por qué? Un año antes, en 1878, en Estados Unidos hay un brote importante de fiebre amarilla y el gobierno norteamericano envía una comisión de varios científicos, varios estudiosos a Cuba para ver los progresos que se venían haciendo en Cuba sobre la fiebre amarilla. Y Finlay formó parte de la comisión cubana española que recibió a estos norteamericanos, que a pesar de que no se llegó a ninguna conclusión determinante, llevó a Finlay a que las condiciones atmosféricas por sí solas, a saber de las condiciones atmosféricas por sí solas, no causaban la fiebre amarilla, no la podían explicar. Sin embargo, sacó de estas investigaciones 3 puntos importantes. El primero, que la fiebre amarilla es una enfermedad causada por gérmenes que se transmiten tan solo en lugares con ciertas condiciones tipográficas y climáticas. Segundo, la enfermedad no se contrae por medio del contacto con pacientes o sus secreciones, ni por medio del aire, alimentos o bebidas contaminadas. Y tercera, las lesiones patológicas en las paredes de los vasos capilares de los enfermos de fiebre amarilla, así como las hemorragias que comúnmente acompañan a la enfermedad, indica que las paredes de los vasos sanguíneos tal vez constituyan una buena fuente del agente infeccioso. Y esto fue su revelación, está escrito en sus memorias, y de esta manera él dice: así puedes llegar a la conclusión de que la transmisión se efectuaba por medio de un insecto que chupaba sangre y que era característico de los países donde existía la fiebre amarilla. Al buscar un insecto de esa característica, encontré el mosquito diurno de La Habana, mosquito Kulek-Dev, conocido actualmente como Aedes aegypti. Posteriormente los estudios han demostrado que hay otros tipos de mosquitos Aedes que transmiten la enfermedad, pero el Aedes aegypti es el mosquito por autonomacia que la transmite. Continúa Finlay. Y observé que presentaba ciertas peculiaridades en el desove y en la prontitud con que volvían a picar apenas había terminado de digerir la sangre que había ingerido previamente. Ambas peculiaridades parecían distinguirlo de otras especies de mosquitos y lo hacían especialmente apto para la propagación de una enfermedad en forma de epidemia. Continué las investigaciones y descubrí que este insecto se entumece y no podía picar cuando la temperatura bajaba a 15 grados centígrados, lo mismo de 59 grados Fahrenheit, y que en New Orleans, Río de Janeiro y La Habana, las epidemias de fiebre amarilla habían cesado al bajar la temperatura a esa cifra, y que después de mantener al insecto un rato en la atmósfera enrarecida, como la que existe en la altitud de 4.000 a 6.000 pies, donde la fiebre amarilla es intransmisible, el insecto perdía en gran medida la capacidad para perforar la piel. Imagínense las horas que dedicaba Finlay al estudio, a la observación, para determinar este tipo de investigación. Ahora es relativamente mucho más fácil, en la época mucho más difícil. Con los informes recogidos de la Comisión Hispano-Estadounidense de 1879, Finlay identificó, como comentamos, el mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla. Determinó también posteriormente de que era la hembra la que picaba, mientras el macho era de frutas, se alimentaba de frutas. Sin embargo, la hipótesis él la presentó en Washington en 1881, representando al gobierno de La Habana, pero fue recibida con escepticismo. Bueno, como comentamos, a partir de esta fecha, 1881, hay 20 años en que no le toman en serio sus estudios, su investigación, le llamaban despectivamente el médico de los mosquitos, y no fueron 20 años que, de haberse tomado medidas muy simples recomendadas por Finlay, se hubiera podido evitar muchísimos miles de muertes.
Vale, ya el 30 de junio de 1881, ya en Cuba, comienza sus estudios de manera experimental, ayudados de un científico, un colaborador español, se llamaba Claudio Delgado, perdón. Esta es su presentación de 1881 en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, donde plantea que como el mosquito que es hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla. Esto es posterior a su presentación en Washington, que como dijimos también fue recibida con escepticismo por parte de la opinión y los científicos presentes. No fue aceptada hasta inicio del siglo XX, finales del XIX. Finlay investigó el mosquito por su radio de vuelo corto, que deja sus huevos en las aguas estancadas. De hecho, una de las actualmente y en Cuba, en las zonas del Caribe, lo más recomendable es contaminar de petróleo, de algún químico, las aguas estancadas, para que esas larvas no progresen y no salgan los mosquitos. Deja su huevo en agua estancada, siendo la hembra quien busca sangre mientras el macho busca frutas. Aisló en tubos de ensayo con los mosquitos que habían picado a pacientes con fiebre amarilla. Hizo que estos picasen con el permiso de las autoridades a 20 voluntarios, que eran soldados llegados de España y sin inmunidad. Una de las cosas que descubrió Finlay es que una vez picado y enfermada la persona, se convertía inmune a otros brotes de enfermedad de fiebre amarilla. Vale, como conocía las etapas menos peligrosas, tuve cuidado de no causar ningún peligro a los voluntarios. Hacía que los picasen los mosquitos en etapas que no estaban muy virulentos. Por eso muchos de sus experimentos al principio no resultaban fructíferos. Bueno, ya durante la guerra de Estados Unidos y España, hablamos de 1898, recordemos que en 1881 él plantea su teoría, y hasta 1898 los norteamericanos, viendo que morían 200 personas al día de fiebre amarilla, que era muchísimo más de lo que morían en el campo de batalla con los españoles, envían al doctor Walter Reed, patrocinado por el Leonard Wood, que era el gobernador militar de la isla, para que investigase los estudios que venían haciéndose nuevamente en la isla, las teorías, sobre todo las teorías de Finlay, que eran las más aceptadas y conocidas, entre comillas. Había dos investigadores, dos médicos importantes en la comisión, se llaman Jesse Lassear y James Carroll, que se le da son nombres importantes en este estudio porque fueron voluntarios que se hicieron picar voluntariamente por los mosquitos. De hecho, Jesse Lassear, con 34 años, murió, desarrolló una forma muy virulenta de la fiebre amarilla y murió con solo 34 años, aunque todo, inclusive hasta el último día de su muerte, estaba anotado en su diario, que después remitió a su esposa, a su mujer, y gracias a esto el gobernador Reed, que hasta ese momento había estado muy escéptico con las teorías de Finlay, decidió tomárselas en serio, y en octubre de 1900, imagínense, 20 años después, es que comienzan como tal las campañas para sanear la higienización de La Habana. La Habana era una ciudad muy insalubre cuando llegaron los Estados Unidos. De hecho, el gobierno americano fue el que comenzó la construcción del alcantarillado, de un verdadero sistema de provisión de agua a la ciudad. En ese momento, anterior al gobierno interventor, la ciudad solamente tenía dos pequeños acueductos, la Zanja Real y el acueducto Fernando VII, por lo que gracias al esfuerzo que comentó Reed, se empezó a erradicar la fiebre amarilla en La Habana. En solo 7 meses, después de implantarse las medidas que había inicialmente propuesto Finlay, que era la del aislamiento, fumigación y evitar las aguas estancadas, en solo 7 meses una enfermedad que había sido endémica de Cuba por 200 años fue erradicada. Sobre todo, William Goras, que fue el que también llevó este proyecto de erradicación del mosquito, de las aguas estancadas, del aislamiento, de la fumigación, a las obras del Canal de Panamá, que como ya hemos hablado había estado semidetenidas
había llevado a la bancarrota a las empresas francesas, habían sido retomados por los norteamericanos, pero gracias a las funciones y a las campañas de William Goras de erradicación a mosquitos, maten a mosquitos, el canal de Panamá pudo continuar y esos 20.000 personas que morían diariamente cesaron. ¿Qué pasó con Finlay? Bueno, Reed y Goras se llevaron inicialmente la mayoría del crédito del descubrimiento, pero bueno, hay que mencionar que Reed era bastante leal y mencionaba en sus cartas, citaba a Finlay como el verdadero descubridor. Sin embargo, poco después la figura del científico cubano ganó importancia y ya en 1902 fue ya proclamada la República de Cuba, se proclamó en ese año. El doctor Finlay fue designado director de Sanidad del Ministerio de Salud. Ya en 1905 hubo un nuevo brote pequeño de fiebre amarilla y se volvió a implantar sus medidas y en pocos meses fue erradicada, lo que cimentó todavía más su prestigio a nivel internacional. Bueno, aquí también tienen todos los méritos que empezaron a llegarle a Finlay. El alma mater de Filadelfia le otorgó un doctorado en leyes ad honorem. En la Academia Francesa de Medicina celebró el centenario de su nacimiento. En París se le dio un nombre a una calle. Hay una calle nombrada a su nombre y un parque en La Habana. En Tegucigalpa, en el Canal de Panamá, hay 2 estatuas y en la Universidad de Panamá también. Muchos sellos se han hecho en su honor. Ha habido varias tiradas de sellos. El de la izquierda es el monumento que está en el Canal de Panamá. Como dice abajo, la gran obra del Canal de Panamá no habría podido hacerse sin su ingente sacrificio. Estos son 2 monumentos en Cuba, el obelisco de Marianao, que le llaman la jeringa, está dedicado a Finlay. Inclusive en el 180 aniversario de su muerte fue honrado por Google Doodle, un grabado, en el 2013. Murió en 1915, ¿vale? En su casa en La Habana, de un ataque cerebral, pero ya había ganado todo el reconocimiento a toda su labor, había sido reconocido internacionalmente. De hecho, fue propuesto 7 años seguidos por el Premio Nobel de Medicina, aunque no se le otorgó. Y nada, y lo más meritorio, quizás para mí, es lo que dice en este slide, ¿no? Que Finlay realizó todos sus trabajos solo, haciendo solo uso de su tiempo libre. Él en ningún momento dejó su consulta médica de oftalmología porque era la manera con que mantenía a su familia, sus 3 hijos, a su mujer. Todo lo hizo de manera autodidacta, ayudado por su compañero español que ya le comenté, Claudio Delgado, pero fuera de eso no tenía financiación, no tenía un laboratorio propiamente dicho, solamente su investigación se basaba en la observación y el análisis. Gracias a esto pudo contrastar el mosquito como fiebre amarilla, como transmisor de la fiebre amarilla, y pudo hacer que esta enfermedad desapareciera de las zonas del Caribe, de la zona en Europa y de Estados Unidos sobre todo. Muchísimas gracias.